Buenas tardes. Lo que yo voy a compartir con ustedes es un caso de estudio más experimental que hemos desarrollado acá en la región de Tarapacá, que es la recuperación programática para la recuperación de la memoria pampina. Este como un caso de estudio de la ex oficina salitrera Santa Laura, Patrimonio de la Humanidad. Esto se enmarca dentro de mi trabajo como asesor de patrimonio cultural dentro de la Universidad Arturo Prat, que tiene a cargo algunos edificios patrimoniales. Y hemos trabajado en mesas en torno a lo que es patrimonio, conservación, con instituciones. Entre eso está la Corporación Museo del Salitre, quienes administran las oficinas salitreras de Santa Laura y Humberton, que son patrimonio de la humanidad desde el año 2005 y que el año 2005 se declaran, pero también pasan a ser parte de la lista de patrimonio en riesgo hasta el año 2019. Y su director nos comenta que ellos están más orientados a preservar lo que existe. Entonces, más formas de vincular esto, formas de poner en valor lo que existe, les parece difícil dentro de lo que es el financiamiento y la protección normativa que tienen en Chile. Se concentran solamente en que esto no se vaya a perder, no se vaya a caer los edificios, y nos hace la invitación a repensar esto. ¿Cómo se podría poner en valor, cómo se podría mostrar mejor lo que es la historia de la sociedad pampina, ya que las oficinas salitreras son declaradas en parte por la epopeya de la sociedad de hombres y mujeres que vivían en el desierto, extrayendo mineral, eh, y dentro de esto lo que se mantiene, lo que es este museo de sitio, no tiene un sentido sin la visión social y sin entender también cuáles son sus orígenes. Entonces, esta invitación comenzamos a reflexionar como universidad, como institución, sobre cómo se pueden poner en valor los bienes culturales cuando estamos en primera instancia solamente en torno a objetos, según lo que es la declaratoria que tiene esto en Chile. Son solamente edificios con valor, pero que su valor intrínseco está mucho más allá. Como se ve en la fotografía, son construcciones que se mantienen hoy en día, vamos a ver ya un poco más adelante qué son cada una, pero está en un contexto que es árido, es un desierto. Esto se encuentra a 50 kilómetros de Iquique, que es la capital regional, que es un puerto costero, que dentro de la distancia aparece ya la zona de La Pampa, que es la zona de la cordillera intermedia, donde por su geografía se iba acumulando salinidad y había mineral, había yodo, había nitrato, había salitre. Y que esto se convierte en eh, el siglo XIX en una gran industria donde todo el mundo comienza a mirar este mineral y comienza a generar las inversiones para poder acá extraerlo. Pero entonces, ¿qué se está poniendo en valor? Esa es la pregunta que toma origen y que yo le hago al presidente, al director de la Corporación Museo del Salitre. Y dentro de eso aparece la historia de la memoria de la sociedad obrera. Las dos oficinas principales que están en Tarapacá es Santiago Humberstone, que tiene un carácter que es mucho más de centro social, que tiene sus equipamientos como teatro, cine, canchas de tenis, canchas de básquetbol, piscinas, y aparece un hermano cercano a 2 kilómetros, que es Santa Laura, que tiene un carácter mucho más industrial y que por lo tanto es una parada que la gente se detiene, saca fotografías y se va y queda como solamente una postal. No se logra entender bien qué es lo que está ahí, siendo que lo que está ahí, su patrimonio industrial, lo que existe, lo que se mantiene, es parte del origen y de la importancia de por qué esto ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Para entender eso hay que entender la época. Las oficinas salitreras comienzan en 1870 como parte de lo que era territorio de Perú y de Bolivia, y que comienza a explotar Chile y parte de lo que es la Guerra del Pacífico, un conflicto bélico entre los tres países, pasa a ser parte del territorio chileno. Y dentro de eso comienza a haber una mayor inversión de empresas internacionales. Eso da origen al gran boom, al gran apogeo de la industria salitrera del norte de Chile. Y comienza a haber un adelanto tecnológico en la forma en que se está explotando. Entonces comienza a generarse el sistema Chank, el sistema de chancado de los minerales, que ya no era solamente quemarlo, no era solamente sacarlo a través de fuego, sino que habían procesos químicos y que por lo tanto llegaba una nueva tecnología a la región. Y eso
genera que hayan infraestructura. Está la planta de lixiviación, que es este edificio alto que se ve acá en la fotografía, que era parte importante del proceso. Estaban los molinos primarios y estaba la casa de fuerza, donde llegaban los ferrocarriles, botaban el mineral que venía de otras oficinas salitreras, dentro de lo que el molino se empezaba a moler esto, pero era un molino en base a la fuerza de los obreros con picota y con pala molían los minerales que luego pasaban por cintas mecanizadas a la planta de lixiviación. Y en la planta de lixiviación se vertía grandes cantidades de aguas para que el mineral se fuera diluyendo. Y eso ocurría en esta oficina salitrera. Entonces, todo el oficio industrial, todo eh, el avance tecnológico estaba en esta oficina salitrera que hoy en día no se muestra. Lo que hoy en día la gente que viene a hacer turismo cultural tiene una visión que es mucho más romantizada de la época salitrera. No se le explica el proceso, no se le explica de que habían obreros que trabajan con este material, sino que es una visión mucho más cercana a telenovelas que han hecho acá en Chile, que llaman de Pampa Ilusión, de la bella época de los años dorados de la oficina salitrera, donde la desigualdad no era tan fuerte, donde mucha gente que visitaba esto y después con los estudiantes de la universidad que lo visitamos, todos decían, esta época era como Peaky Blinders, la gente ocupaba grandes vestidos, se vestía de traje y estos vestigios que están acá, este patrimonio industrial, la planta de lixiviación que tiene 17 metros, lo ven y dicen, es infraestructura, es una máquina que está acá, el molino que está ahí, será algún cerro que está por acá, pero no le dan el valor, porque no logran entender que esto no funciona como solamente el objeto. Es el objeto que cobra sentido cuando se explica la historia, cuando se explica cómo la sociedad, cómo la gente que vivía ahí tenía un fin común, que era sobrevivir. ¿Y cuál era la única opción que tenían sobreviviendo en un desierto? Que era la parte industrial, trabajar como obreros, trabajar como personal dentro de estas oficinas salitreras, y eso era básicamente ser esclavos. En la época no habían condiciones sociales, los obreros tenían que trabajar más de, eh, más de 18 horas al día, después bajó eso a 12 horas, después a 10 horas gracias a conflictos sangrientos que ocurrieron acá, hubieron dos matanzas que ocurrieron en la región para que los obreros pudieran tener ya sus mejores condiciones. Entonces, sin entender esa pieza escrita con sangre dentro de lo que es la región, no se entiende el por qué este patrimonio industrial es tan importante y tiene un valor más fuerte. Y no es solamente lo que siempre estuvo, sino que es algo que aparece porque la región estaba en un apogeo, porque este patrimonio le da sentido y es capaz de explicar por qué se habitó y se domesticó un desierto tan inhóspito como el desierto de Tarapacá. Y parte de eso es lo que no está declarado. No son solamente las dos regiones salitreras, sino que esto corresponde a una figura mayor, a un paisaje cultural, a cómo se significó todo este desierto para el fin común que era sobrevivir. Y la única opción era a través de la industria. Entonces los grandes elementos que le dan sentido a esto es la red de transporte del ferrocarril que existía desde los puertos de Iquique a las oficinas salitreras y luego también el puerto de Pisagua. O sea, era todo un sistema interconectado. Como también se ponía en función las oficinas salitreras a albergar los obreros. O sea, Santa Laura tenía a 500 obreros funcionando en su mejor momento, todos trabajando en los molinos y en la planta de lixiviación. Y en total vivían 800 personas. Y eso en viviendas precarias. O sea, lo que hoy en día se ve, estas grandes construcciones en madera, es solamente una parte y sin este pasado más, por decir algo, o mucho más pesado, mucho más eh, siniestro que está atrás, no se explica. O sea, las viviendas de los obreros estaban hechas en armazones de madera con revestido en tierra, con cubiertas de zinc aluminio. Y eso finalmente, eh, el tiempo ya se erosionaron, no queda nada de eso. Entonces solamente quedan los vestigios, quedan las grandes construcciones industriales, pero que también fueron saqueadas. Viendo la historia que tiene la oficina salitrera,
parte en 1870, en 1913 parte una remodelación tecnológica que se implementa el sistema de chancado, y esto va funcionando y tiene una caída y una agonía que es larga. Ya en 1930 la producción no es tan buena, se mantiene con producciones muy mínimas hasta 1960, y finalmente se cierra ya oficialmente en el año 70. Ese mismo año son declaradas como Monumento Nacional de Chile, pero no hay una protección. Y no es hasta 1997 que se conforma una entidad, que es la Corporación Museo del Salitre, que se hace cargo. Entonces hubieron 20 años donde la gente iba y robaba, destruía, rayaba todo lo que estaba ahí. Entonces muchas piezas de este gran paisaje cultural no se declararon y hoy en día no existen. Hay puentes industriales, todo el camino del ferrocarril no existe. Y sin eso cuesta entender la historia. Cuando uno se encuentra con la planta de lixiviación, que es lo que se está mostrando ahora, viendo los pequeños detalles que tiene, uno logra entender las tecnologías que estaban ahí y cómo este edificio en madera de 17 metros, de aproximadamente 100 metros de largo, no es solamente algo que siempre existió. Si lo pensamos que esto se construyó en 1913, era infraestructura de avanzada, con tecnología de los últimos momentos de la época. Y ahí que esto cobra sentido. Pero el problema que hoy en día tiene este patrimonio es que cuando la gente va, no le explican eso. Y nos pasó con los estudiantes que fueron para allá, estudiantes de arquitectura de tercer año, y ellos pensaban que o no le daban valor a lo que estaba. Y es explicando cada uno de los detalles de cómo estas son, Pino Oregón, que venía de Inglaterra, cómo las uniones que estaban ahí venían diseñadas en acero que eran de Francia, cómo acá se podía vincular a todo el mundo con lo que se producía. Y después el producto que se sacaba también se iba a todo el mundo. Y así también están los molinos, que es lo que se ve acá, que está cerrado al público, pero eso mismo afecta a que no se logre entender la interpretación de la historia, porque por fuera no se ve nada, se ve, es un molino, algo subterráneo, pero cuando empezamos a investigar bien y uno entra y empieza a ver el recorrido que hacían los obreros despertando a las 4 de la mañana, yendo a trabajar, trabajando en un desierto, donde cada distancia se siente. No es lo mismo caminar 100 metros en la ciudad que estar en un desierto que está completamente descubierto. Entonces, la idea de la reconversión programática que se da es especulativa y se hace la invitación a la Corporación Museo del Salitre de repensar esto y cómo los molinos podían ser en sí también un museo de sitio, superar la museografía tradicional, que es solamente poner cuadros, que es lo que está haciendo la corporación, sino que pensar esto en recorridos históricos, experimentales, sensibilizar a la persona que está recorriendo esto. Dentro de esto, lo que se muestra acá es el caso de estudios de un estudiante destacado que transformó los molinos en un museo de sitio, donde hay recorridos, donde se trabaja con los mismos puntos donde los obreros bajaban y trabajaban, para darle sentido y poder mostrar la historia, y que no sea solamente eh, el visitar un objeto, sino que el vestigio no sea solo por su componente histórico, que el patrimonio no sea solamente por la historia que tiene, que está declarado, sino que el patrimonio sea la invitación a revivir la historia y que las personas que están visitando esto realmente sepan entender lo que están apreciando. Esa es mi presentación. Gracias.